En vídeos anteriores hemos aprendido a utilizar el criterio de la maximización del valor esperado monetario para elegir entre distintas alternativas entre las que pudiera contar un decisor, una persona que tuviese que tomar una decisión, y considerando cuál sería la probabilidad de que se presentasen distintos estados de la naturaleza. Pues bien, en el vídeo que os traigo hoy vamos a incorporar no solamente una sola posibilidad en la cual pueda presentarse uno u otro estado de la naturaleza, sino que consideraremos la posible existencia de dos variables. Esto complicará gráficamente un poco la situación y lo representaremos igualmente de forma matricial. Finalmente aprenderemos a calcular cuál es el valor de la información acerca de cómo se van a comportar esas variables que el decisor no controla. Calcularemos el valor esperado monetario con información perfecta y el valor de la información perfecta. En vídeos anteriores hemos aprendido a tomar decisiones utilizando el criterio de la maximización del valor esperado monetario. En el ejemplo que tenemos en pantalla tendríamos que elegir entre sembrar maíz o sembrar trigo, y utilizando ese criterio veíamos que la ganancia esperada del maíz sería 40, mientras que la ganancia esperada, el valor esperado monetario de sembrar trigo, sería 35. Por tanto, la decisión óptima en ese contexto sería la de sembrar maíz. Obteníamos ese valor esperado monetario como la suma ponderada de los pagos que podríamos obtener, ponderada, como decía, por la probabilidad de que se presenten determinados estados de la naturaleza, en este caso de que llueva o no llueva. Bien, en este vídeo vamos a aprender a hacerlo cuando esos estados de la naturaleza se refieran a dos posibles circunstancias que puedan acaecer. Por ejemplo, que llueva o no llueva, o que la demanda sea alta o sea baja. Pues bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a empezar a resolver los pequeños nudos de probabilidad que tenemos a la derecha. En este caso tenemos ahí que con un pago de 80 lo tendríamos con una probabilidad de 0,5, mientras que un pago de 40 lo tendríamos con una probabilidad de 0,5. Es decir, esto nos dará cuál es la ganancia esperada si sembramos maíz y llueve, considerando las dos posibilidades, que la demanda sea alta o sea baja, con sus correspondientes probabilidades. Como vemos, esto nos da un resultado de 60. Actuamos análogamente para los otros nudos de probabilidad que tenemos debajo. Es decir, el siguiente, con una probabilidad 0,5 tendremos un pago de 25, con una probabilidad 0,5 tendremos un pago de 15, una ganancia esperada de 15. Esto nos da que si sembramos maíz, la ganancia esperada que obtendríamos si no llueve sería de 20. Si sembramos trigo y llueve, nuestra ganancia esperada sería 40. Si sembramos trigo y no llueve, la ganancia esperada sería de 30. 46 por 0,5 más 14 por 0,5. Bien, una vez que tenemos estos valores, ya podemos calcular cuál es el valor esperado monetario de sembrar maíz, considerando tanto que llueva como que no llueva. Con probabilidad 0,5 lloverá, con probabilidad 0,5 no lloverá. Con probabilidad 0,5 por consiguiente obtendremos un pago de 60, con probabilidad 0,5 tenemos un pago de 20, es decir, que nuestra ganancia esperada, nuestro valor esperado monetario, si sembramos maíz, será de 40. Actuamos análogamente con el trigo. Con probabilidad 0,5 tendremos 40 y con probabilidad 0,5 tendremos 30, por consiguiente nuestra ganancia esperada sería 35. La decisión óptima, por tanto, de este problema de decisión que tenemos en pantalla sería la de sembrar maíz, puesto que su valor esperado monetario es superior al del trigo. 40 es mayor que 35. Bien, podemos representar igualmente estos problemas de decisión que hemos estado viendo en forma de árbol, en forma extensiva,
decía que los podemos representar en forma matricial. Así, tenemos que poner en filas todos los posibles estados de la naturaleza que puedan ocurrir. Es decir, que llueva y la demanda sea alta, que llueva y la demanda sea baja, que no llueva y la demanda sea alta, y que no llueva y la demanda sea baja. Hemos de poner igualmente en la última columna cuáles serían las probabilidades. Fijaos que estas probabilidades son el resultado de multiplicar las probabilidades de que ocurran las distintas cuestiones que hemos estado considerando. Es decir, que si con probabilidad 0,5 llueve y con probabilidad 0,5 la demanda es alta, la probabilidad de que llueva y además la demanda sea alta será el resultado de multiplicar 0,5 por 0,5, es decir, 0,25. Exactamente lo mismo tenemos con el resto de posibles estados de la naturaleza que se pueden presentar. Ponemos los pagos igualmente del maíz y del trigo y los cálculos que estáis viendo ahora mismo en pantalla de el valor esperado monetario del maíz y del trigo son absolutamente análogos a los que hemos realizado cuando teníamos la representación en forma extensiva, en forma de árbol. Por consiguiente, los resultados han de dar igual. El valor esperado monetario de la decisión óptima será 40, puesto que la decisión óptima será sembrar maíz. Vamos a considerar a continuación qué es lo que ocurriría si tenemos información perfecta y cuánto será el valor de esa información perfecta. Es decir, si sabemos que va a llover o no va a llover, o si la demanda va a ser alta o va a ser baja. Fijaos que el que nosotros sepamos eso no significa que nosotros consigamos que sea la opción más favorable de esas. Es decir, nosotros sabremos si va a llover o no va a llover, pero no somos capaces de hacer que llueva o que deje de llover, sino que tenemos esa información. Volvemos a representar el problema de decisión que estábamos considerando anteriormente y vamos a ver a continuación qué ocurriría si llueve y la demanda es alta. Si nosotros tenemos conocimiento de que va a llover y de que la demanda es alta, sabemos ambas cosas, ¿qué sería la mejor alternativa que podríamos hacer? Obviamente sembrar maíz, puesto que el pago 80 es mayor que el pago 50, que es lo que obtendríamos si sembrásemos trigo. Luego, si llueve y la demanda es alta, mejor maíz, 80 mejor que 50. Si llueve y la demanda es baja, pues tenemos que comparar los pagos correspondientes al maíz y al trigo, es decir, el 40 y el 30. En este caso también sembraríamos maíz. La información perfecta que nosotros podemos tener, pues nos puede decir que no va a llover y la demanda va a ser alta. Tenemos que comparar los pagos 25 y 46. En este caso, la decisión óptima sería sembrar trigo. Si la información que nos dan, y es una información perfecta, fiable 100%, es que no va a llover y que la demanda es alta, pues mejor sembramos trigo. Si finalmente nos dicen que no va a llover y la demanda es baja, pues tenemos que elegir entre 15 y 14. 15 es el pago sembrando maíz, 14 es el pago o resultado que vamos a obtener sembrando trigo. Lógicamente sembraríamos maíz. Bien, ahora ya podemos calcular cuál sería el valor esperado monetario con información perfecta, es decir, lo que ganaríamos si tenemos información perfecta acerca de esos estados de la naturaleza. ¿Cómo sería? Pues lloverá y la demanda será alta. ¿Con qué probabilidad? Con probabilidad 0,25, que es el resultado de multiplicar 0,5 por 0,5. Con esa probabilidad 0,25 tendremos un pago de 80. Igualmente, con probabilidad 0,25 obtendremos un pago de 40, puesto que es la probabilidad de que llueva y la demanda sea baja. Si no llueve y la demanda es alta, vamos a la parte inferior del gráfico, a ese 46, que dijimos que era mejor que el 25, es decir, que en ese caso sembraríamos trigo.
Eso lo obtendremos con una probabilidad de 0,25. Y finalmente, con probabilidad de 0,25 tendremos un pago de 15, que es el que obtendríamos si no llueve y la demanda es baja. Nuestra ganancia esperada con información perfecta, nuestro valor esperado monetario con información perfecta será de 45,25. Fijaos que cuando nosotros carecíamos de cualquier información, lo que íbamos a ganar era 40, que era la decisión óptima. Luego, ¿cuánto vale esa información? ¿Qué es lo que nos está aportando? Nos está aportando que pasamos de una ganancia esperada de 40 a una ganancia esperada de 45,25. Es decir, que el valor de esa información perfecta es 5,25. Podemos ver también el cálculo de este valor de la información perfecta respecto de cómo se van a comportar ambas variables de forma matricial. En este caso, como vamos a proceder, va a ser subrayando en cada fila cuál es el mejor pago, cuál es el valor más alto, el resultado más alto. Así, si llueve y la demanda es alta, lo mejor es sembrar maíz. Luego, porque 80 es mayor que 50, luego subrayamos el 80. A continuación, si llueve y la demanda es baja, lo mejor es sembrar maíz igualmente, porque 40 es mejor que 30. Seguimos subrayando el mejor pago de cada fila y el 46 es mejor que el 25. Si no llueve y la demanda es alta, lo mejor es sembrar trigo. Finalmente, si no llueve y la demanda es baja, comparando el 15 con el 14, vemos que es mejor el 15. Por consiguiente, ya podemos calcular el valor esperado monetario con información perfecta, simplemente multiplicando esos pagos que hemos subrayado por la probabilidad de que se presenten esos estados de la naturaleza y sumándolo. Es decir, 80 por 0,25 más 40 por 0,25 más 46 por 0,25 más 15 por 0,25. Esto nos da un resultado de 45,25. Como cuando carecíamos de información la ganancia esperada que obteníamos era de 40, el valor de la información perfecta es la diferencia entre ambos. 45,25 menos 40 es igual a 5,25. Lógicamente es exactamente el mismo resultado que obteníamos cuando la representación era en forma extensiva, en forma de árbol. En vídeos posteriores aprenderemos a calcular cuál es el valor de la información perfecta respecto de una de las variables. Es decir, en este vídeo que acabamos de ver hemos calculado del conjunto de las variables. Tenemos que saber diferenciar cuál es el valor que nos aporta tener información respecto de una sola de ellas. En vídeos posteriores, igualmente, introduciremos la información imperfecta, cuando la información de la que contamos no es fidedigna al 100%. Y finalmente introduciremos cuestiones como la postura ante el riesgo de los individuos más adelante. Hasta luego.